Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Benítez, soy fundador de Hidroponía GDL, con una formación académica en la Universidad de Guadalajara, en la carrera de Agricultura, ya con experiencia de algunos años en una gama grande de actividades agrícolas. Y bueno, pues Hidroponía GDL ha sido la rama que hemos desarrollado, aparentemente unos 20 años llevamos con ella. Y bueno, pues estamos a la orden de ustedes. Hidroponía GDL es un proyecto que empezamos allá por 2002, 2003. Un grupo de profesionales agrícolas, entre ingenieros agrónomos, licenciados en agronegocios, topógrafos, inclusive éramos algunos de los participantes en este grupo, siempre pensando en querer integrar a la sociedad este proyecto mágico de hidroponía. Y como tal, pues empezamos desde en cocheras pequeñas, yendo a escuelas, yendo a donde nos invitaban a hablar de hidroponía, montábamos un equipo pequeño y así fuimos creciendo, así fuimos desarrollando hasta lo que somos ahora, pero no sin haber pasado por grupos en los cuales pues realmente hemos tenido muy buenos avances, muy buenos triunfos, gente que ahora son productores, tienen sus invernaderos, tienen su producción ya definida, inclusive algunos la envían afuera del país. Entonces Hidroponía GDL ha tenido un desarrollo de trabajar desde huertos urbanos, desde proyectos escolares, hasta proyectos de producción intensiva. Nuestros mayores retos en la formación y crecimiento de Hidroponía GDL ha sido encontrarnos con la dificultad de integrar a los productores y agricultores de nuestra región inicialmente y después del país a integrarse a estas nuevas técnicas, ya que pues se ha acostumbrado todo el mundo al cultivo tradicional de suelo, arados, cielo abierto, riegos rodados, pues era un poco difícil, era complicado integrarlos a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas tendencias, situaciones de control, de mediciones que normalmente no eran usuales o no se llevaban. La dificultad también de obtener producto y alimento durante los meses y etapas de estío donde no llueve, donde no hay una alimentación más frecuente. Entonces nuestro reto mayor ha sido poder integrarnos con ese tipo de agricultores y que ahora hemos superado. Pero nuestro principal reto ha sido ese, entrar con ellos, que nos conozcan. Una vez que entran y que pueden medir, pueden disfrutar realmente los triunfos que tiene la hidroponía al producir de esta manera, pues se ha integrado ya un grupo grande de productores, sobre todo jóvenes, que conocen la técnica, que han podido avanzar, que son nuestros alumnos y que ellos nos han ayudado poco a poco a ir supliendo o cubriendo esta etapa, esta área de oportunidad que teníamos al demostrarles y al integrarlos a estas nuevas tendencias. Los mejores beneficios que ofrece la hidroponía pues son varios y te los puedo mencionar directamente. El primero es mayor producción por metro cuadrado de lo que ustedes gusten, lechugas, jitomates, pimientos, hortalizas. Vamos a tener un mayor rendimiento en áreas por metro cuadrado a cambio de las áreas a cielo abierto que se usan para el mismo proceso. La segunda, obtenemos unos productos, unas hortalizas de muy alta calidad, de alta nutrición, de una inocuidad excelente, ya que su dosificación de solución nutritiva nos ofrece tener plantas grandes, plantas que pueden ofrecernos mayor peso, inclusive mayores gramos, y aprovechables casi al 100%. El forraje verde hidropónico nos ofrece grandes ventajas contra
la problemática de alimentar a nuestro ganado en épocas difíciles de obtener alimento, como son la época de estío, la época de lluvia, inclusive, que es difícil de mantener. Pero ¿cuáles son las ventajas? En primer lugar, el forraje verde me ofrece mayor cantidad de kilos por metro cuadrado de producción. Aquí vamos a valorar los kilos porque las charolas donde vamos a cultivar tienen un porcentaje de grano que se aporta o que se siembra en la charola, y vamos a obtener un porcentaje de kilos al final de 10 a 12 días convertidos en producto útil para alimentación de ganado. Otra de las ventajas es que es un producto vivo. Esto no es un rastrojo que ha sido sembrado, cortado, molido y almacenado en las trojes o en los almacenes, en los costales. No, este es un alimento vivo. Se aporta directamente de la charola mediante un picado sencillo y se aporta al ganado. Pero la mayor ventaja es la cantidad de proteína que nos ofrece. Dependiendo del grano y la especie a la que vamos a alimentar, pues podemos tener, en el caso del maíz, por ejemplo, hasta un 22% al día 13, 14, pasando por un 12, por un 18, dependiendo la variedad y la demanda de nutrición que requiera nuestro ganado, pero tenemos mucho mayor cantidad de aporte de proteína, así como materia húmeda, como fibra, que son muy útiles para el ganado. Esto va a hacer que tengamos la posibilidad de que menos problemas tengan nuestros animales, evitando, por ejemplo, entre los rumiantes mayores, la cantidad de problemas que tienen estomacales y que normalmente se producen por los materiales secos. Entonces aquí el forraje verde nos ofrece grandes, pero grandes ventajas para alimentar nuestro ganado. La importancia de que nuestra sociedad, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, conozcan estas técnicas de producción intensiva, estas técnicas que son fáciles de llevar y que las pueden aplicar desde la comodidad de sus hogares, en un patio, en una azotea, en un lugar que tengan soleado y con posibilidades de tener agua y protección mediante un plástico, una malla. Es lo ideal, porque la idea de la hidroponía es que ofrezcamos a toda la sociedad unos productos de alta calidad, aparte de una cultura tanto de producción como de consumo para nosotros mismos, porque normalmente a los niños en las escuelas no se les da todavía este tipo de educación. Entonces, si se los empezamos a dar desde ahora, el niño sabrá cultivar, sabrá cosechar, valorará lo que está haciendo, y no hay cosa más reconfortante que cortar algo y comértelo, y más si tú lo pudiste sembrar, nutrir y ahora cosechar. Y es importante que nuestra sociedad pudiera tener, eso es el sueño de todos los que estamos en el medio, que cada hogar fuera un suministro de alimentos, un suministro de hortaliza. No hablo de que sea totalmente cerrado nuestro consumo en el mercado o en alguna tienda, no, pero que produzcamos algo. Y eso va a hacer que vayamos creciendo poco a poco. Y si podemos lograr eso, nuestra sociedad será una sociedad mejor alimentada, mejor educada, mejor valorada en el sentido de producción, y valorará a los productores del campo con sus productos. Mira, la industria alimentaria va desde el campo hasta el plato. Y aquí tenemos que definir algo. La industria alimentaria hace una parte de la cadena alimenticia. Ellos, o hablemos generalmente, lo que hacen es, tienen extensiones de terreno, producen, venden, pero también hay un problema, porque estando a cielo abierto, los productos pues se van a ir limitando conforme a las estaciones y el clima del planeta. Entonces, cuando está el sol a pleno, cuando no hay lluvia, cuando no hay frío, pues hay producción. Pero cuando tenemos estos agravantes,
como es una lluvia extrema, como es una helada o como es tiempo de sequía, los alimentos dejan de producirse. Y entonces, ¿qué hacen estas cadenas? Lo que tienen de excedente lo procesan y nos lo ofrecen como alimentos industrializados, caros, difíciles de conseguir a la mejor, y no son posiblemente ya la mejor opción nutricional para nosotros. Entonces, y la población sigue creciendo, no podemos parar eso. Entonces, lo ideal es que haya una congruencia, que haya una balanza en la que estemos iguales los dos partes, tanto la producción alimenticia como la población demográfica. Y aquí nunca la vamos a alcanzar porque sigue creciendo, sigue habiendo más gente y menos alimentos. Entonces, de ahí la idea de que la hidroponía es una herramienta para que tengas un huerto, un hidrohuerto nosotros le llamamos, porque tener un huerto no es nada más una caja, siémbrale, cosecha y se acabó. Tienes más alternativas para tener un hidrohuerto. Este concepto queremos lanzarlo, queremos que la gente lo conozca. Y puedes tener tu caja de cultivo con sustrato, pero también puedes tener unos tubos, puedes tener una tina con producción en raíz flotante, puedes tener unos tubos de PVC con solución recirculante y tendrás las 2 o 3 opciones de cultivo en tu casa. Entonces, esa población que está en espera, que está buscando que los alimentos puedan bajar o que pueda haber más oferta en el mercado, pues ahora esperará menos, podrá producir algo con estas nuevas técnicas. La hidroponía te ofrece unas grandes ventajas, como lo hemos dicho, y sobre todo te ofrece la posibilidad de practicarla con la mayor facilidad posible. No es difícil conseguir artículos, no es difícil conseguir suministros, semillas, sustratos, y que podemos integrar en este tipo de cultivos de una manera sustentable. Significa que yo traigo los suministros, yo los preparo, yo siembro, yo cultivo, yo cosecho y yo alimento. Entonces, en esa sustentabilidad, la hidroponía nos ofrece la punta de la lanza para esto. Como les digo, todos podemos hacerla, solamente hay que estar listos, hay que preparar un lugar, porque es como todo, no la voy a hacer en un lugar que no sea adecuado. Hay que ver solamente las pequeñas requerimientos de las plantas, inclusive saberlas, hay que saber cómo llevar un cultivo simple y sencillo, y verán cómo esta sustentabilidad se va a dar sola, se va a dar de la mano con los cultivos. Y bueno, uno de nuestros logros y de nuestras satisfacciones mayores durante estos años de trabajo y estos años de promocionar, de enseñar a la gente, es precisamente eso, es ver proyectos exitosos, familias que ya se alimentan, son de autoconsumo sus productos. No totalmente, pero sí han empezado a cultivar, los hemos llevado de la mano, el proyecto era pequeño, ahora es un invernadero. Tenemos alumnos que colateralmente han venido a darle valor a sus proyectos. Por ejemplo, tenemos alumnos que son productores de huevo de libre pastoreo. ¿Y qué tiene que ver con la hidroponía? Pues el alimento que les dan a sus gallinas es forraje verde hidropónico, es alguna hortaliza en hidroponía, y así van mejorando sus proyectos. Otros alumnos tienen caballos, han mejorado su pie de cría, han mejorado su producción y a base de la hidroponía, con forraje verde hidropónico, han venido a mejorar inclusive la línea de raza. Y así podría mencionarles muchos ejemplos, pero lo mejor para nosotros es ver que haya éxito, que nuestros alumnos, de ir poco a poco, hemos llevado de la mano esos proyectos para que sean exitosos. Y bueno, para terminar, pues yo quiero dejar un mensaje a la audiencia y a las personas que nos acompañan, que es: esto de la hidroponía es fácil, es muy fácil. Solamente hay un requerimiento y es capacitarse. Si nosotros nos capacitamos, no vamos a tener límites. Vamos a empezar desde sembrando
una pequeña semilla y después tendremos un pequeño cultivo y después tendremos un excedente que podremos vender, que podremos comercializar, que podremos invitar a nuestras familias y, ¿por qué no?, dar el gran paso, ser productores hidropónicos a nivel nacional o a nivel internacional. Pero es importante tener nuestra base, nuestra educación en esto, es la capacitación. Yo los invito a que se capaciten con nosotros, con Bofish, con quien gusten, porque la capacitación les va a dar herramientas, les va a dar cartas en las cuales ustedes pueden ir ofreciendo, ir moviendo, y eso no tiene valor. La capacitación es lo primero. Nosotros los esperamos y espero que, bueno, nos acompañen en alguno de los eventos que podemos tener, pero recuerden, capacitarse es lo primero.